No, no creas, no crees. Listo, muchachos. Entonces, en la clase anterior, nosotros alcanzamos a ver, pues, cómo se iba a calcular el WAC. En esa clase también les mostré a qué se refería el 1 menos t. Pues la clase anterior, antes del examen. Entonces, listo, muchachos. Entonces, nosotros dijimos que el WAC es un costo ponderado. Entonces, cuando hacemos pasivos sobre pasivos más patrimonio, esto es el porcentaje del pasivo, dijimos que se sacaba del análisis vertical. Y lo mismo es patrimonio sobre pasivos por patrimonio, ese es el porcentaje de los pasivos y también es análisis vertical. O sea que en este momento ustedes deben saber que como activo total es igual a pasivo más patrimonio, entonces lo que estamos diciendo es que ese activo puede ser financiado con pasivo o con patrimonio. Entonces, pasivo sobre pasivo más patrimonio es igual a pasivo sobre activo total. Y por este lado tendríamos patrimonio sobre activo total. Ahí como para refrescarles, porque hace ratito pues que se los expliqué, que eso hacía parte del análisis vertical. Luego dijimos que lo multiplicábamos por el KD, que es la tasa de interés de la deuda, y el KE, que era como la tasa mínima de rentabilidad exigida por el inversionista. ¿Listo? Entonces, si uno multiplica, si reexpreso esto, el WACC sería el KD por el porcentaje del pasivo, más el KE, que es la tasa mínima de rentabilidad, por el porcentaje del patrimonio. Noten que cuando yo multiplico el costo de la fuente por la participación, costo de la fuente por la participación, lo que estoy hablando es de un costo ponderado. Hasta ahí, esa sería la definición de WACC. Es el costo ponderado de todas las fuentes de financiación que yo uso para el proyecto. ¿Listo? Pues en este caso, para financiar los activos del negocio. Pero entonces nos aparece en escena un factor que no conocíamos y que era el 1 menos t. Y entonces yo les recuerdo que en la clase anterior les hice pues como les hice como el cálculo de con deuda y sin deuda y llegamos a que 1 menos t, que representaba el ahorro tributario. Se llama ahorro tributario, beneficio, pues escudo fiscal, beneficio tributario. Listo. Y que esto lo vamos a considerar porque muchas veces dentro de la financiación tenemos como ese alivio tributario. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, preguntemos. Tenemos la T, que es la tasa de impuestos. Está hecha. Tenemos el porcentaje en el que los pasivos y el patrimonio participan en la financiación de los activos. Sí. Entonces, ahora vamos a ir a calcular el KD y el KE. ¿Listo? Y con eso ya hemos hecho. Entonces, hagamos ya de les decía, que eso a mí se los expliqué en la clase pasada, que el costo de la deuda es la tasa de interés y que lo vamos a calcular de una manera aproximada considerando nuestra condición de analistas externos. Listo. Y por el otro lado estaba el costo de capital propio, que acá les expliqué de una manera muy conceptual el modelo CAPM. ¿Listo? Entonces, hasta ahí también no tendríamos pues como mayor inconveniente. Recuerden que dijimos que el RF es la rentabilidad del activo libre de riesgo y se convierte como en ese primer en el piso. Los inversionistas nunca van a pedir ganar menos que eso y que el concepto RM menos RF representaba la prima de riesgo, es decir, como ese valor adicional que el inversionista me va a exigir por asumir más riesgo. Entonces, arranquemos bajo estas definiciones a calcular cada uno de los costos. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el CAE. ¿Listo? El CAE representa el costo del patrimonio o costo del capital propio y en este caso lo voy a hacer pues para mercados emergentes. Entonces, GSRF es la rentabilidad del activo libre de riesgo. Usualmente se trabaja con el rendimiento de un bono del gobierno. Que es ERP, es la prima de mercado, que como les mencioné ahorita,
Es la diferencia entre el rendimiento del mercado y el rendimiento del activo libre de riesgo. Y la prima de mercado, cuando hablamos del concepto de prima, es como la rentabilidad adicional que un inversionista o un socio de una empresa me va a exigir por asumir más riesgo. En este caso se toma como referencia, pues como el rendimiento del mercado. ¿Listo? Ojo, esto es para mercados emergentes. Y le agrego la RP. Ay, Jesús. El RP es la prima de riesgo país. No es lo mismo invertir en Colombia que en Estados Unidos. Y no porque esté peor. O sea, siempre ha sido así. Porque nosotros somos un país sí, y no soy petrista, pues, pero es que es como que todo es culpa de Petro. Tampoco. Toda la vida, o sea, desde Uribe, desde la belleza de Gaviria, todo, desde ahí, porque somos una economía emergente. Y nosotros vamos a calcular, es importante que tengan en cuenta esto, estamos calculando el CAE tomando como referencia unas inversiones en el mercado norteamericano. Entonces acá el RF es la rentabilidad del activo libre de riesgo de un activo en el mercado norteamericano. Este ERP será la prima de mercado tomando como referencia el mercado norteamericano. ¿Listo? Entonces, todo lo que está aquí es tomado como referencia al mercado norteamericano, pero entonces el inversionista me va a decir, en Estados Unidos es una cosa, pero invertir en Colombia es otra, y ahí aparece en escena el riesgo país. Entonces, la prima de riesgo país es, como es una prima, cuando hablamos de prima es la rentabilidad adicional que me va a exigir el socio o inversionista y que está asociada al riesgo que se tiene por tener sus inversiones en un mercado emergente. Entonces, las personas o los grupos del proyecto de aula que sean empresas europeas o americanas, tendríamos que sumar el riesgo país. No, pero los que son mexicanos y chilenos, pues porque son los que tenemos acá, no sé si o a Brasil también. También, es así que existe. Qué pecado. Sí, bella y media, pobre. O sea, todos los que tenemos empresas en Latinoamérica. Entonces, por eso yo siempre cojo una colombiana o una con presencia en Latinoamérica para que usted podamos aplicar eso. Listo. Vamos bien hasta acá. Ahora bien, ¿y qué es el beta? El beta, entonces recordemos que es el riesgo específico de la empresa. Chicos, atentos. Este modelo es muy bacano porque entonces fíjense, el inversionista tiene en cuenta un activo libre de riesgo, tiene en cuenta el riesgo de invertir en un país emergente y tiene en cuenta el riesgo particular de la empresa en la que estamos trabajando. Ahorita les voy a mostrar unos betas, pero por ejemplo, en una empresa de alimentos, el beta es menor a 1. ¿Por qué creen ustedes que en una empresa de alimentos el beta es menor a 1? Tiene menos riesgo. Es algo más seguro. Es necesario. La gente tiene que comer sí o sí. Listo. Entonces, también sería negativo el de inmobiliaria, necesitamos de vivir. No, lo que pasa es que, mira, una cosa es la necesidad de vivienda y otra cosa es la capacidad que se tenga de vivir. Entonces, pues, de invertir en una vivienda. Específicamente, el sector vivienda se ha demostrado que tiene una correlación altísima con el comportamiento de las economías. Entonces, en economías emergentes, esa debería ser, el deber ser, ya miramos los betas, debería ser un negocio también con un beta relativamente alto. Porque aunque yo necesito tener donde vivir, una cosa es, yo tengo sustitutos. Yo o compro o alquilo. Listo. O lo que hago es que me quedo en la cama de mi mamá. Listo, que eso pasó mucho. De hecho, si ustedes van y revisan la crisis europea, la que se dio después del subprime, la gente lo que hizo en Europa hay un problema muy grande. Y es que cuando yo adquiero una deuda, las deudas hipotecarias son de muy largo plazo, pero de muy largo plazo. Y además, no es como acá que si yo me muero, la deuda queda saldada por el seguro. Allá las deudas se heredan.
Sí, heredar en Europa es una cosa muy jodida. Por ejemplo, en Francia se les da, en España creo que no se da el beneficio de inventario, pues en Francia. En Francia no se da el beneficio de inventario. Es decir, uno llama y le dice, se murió el tipo, y usted es el heredero. Hay algunos países en los que uno puede decir, sí, que me heredó. O sea, así como, no es como que uno dice, ¿qué? ¿De verdad? Yo sí sabía que ese era el tío, yo sí sabía. No, allá, porque lo que acá uno recibe son pues, activos. Allá vos recibís todo. Ajá. Entonces ahí lo que te pueden decir es, no, pues mira, él quedó con una deuda en el banco de no sé cuánta plata. Y entonces yo me empiezo a decir, ¿y me toca pagarlo a mí? Sí, claro. Entonces me dicen, ay, no, gracias, yo no quiero. Es que allá sí es tío, digamos, no vea. Sí. Entonces lo que pasó en la crisis del subprime, o sea, que fue la crisis de 2009, sí. La crisis empezó en Estados Unidos y hubo un contagio en Europa. Muchas familias, allá las tasas eran variables y como al principio las tasas eran tan bajas, la gente se metió en las casas, pues así como relajado. Y cuando empezaron a subir las tasas, se volvió impagable la deuda hipotecaria. Entonces muchas familias dejaron, pues, remataron la casa y todos se iban a la casa de los papás. De hecho, en Netflix hay varias películas de eso. Entonces, el pelado, pues imagínense, pues yo no soy tan pelada, pero imagínense yo con mi esposo, mi hija, y no me dio para pagar, entonces yo me regreso con toda mi camada a la casa de mis papás. Porque además eran casas más grandes de la guerra, ya estaban pagas y ahí nos quedábamos viviendo hasta que la crisis. Y lo otro que empezaron a vivir, es que no me acuerdo el nombre de la película. Es una película que muestra pelados así como ustedes, viviendo en la casa de los papás, normal, terminan la universidad, siguieron con el máster, y ellos pues juraban por sus vidas que el mercado les iba a decir, ¿qué maestría? Usted ya es el gerente. Y cuando llegaron se dieron cuenta que no era tan fácil. Entonces en Europa, en España no los quisieron absorber. Entonces viajaron para Alemania y en Alemania terminaron trabajando, uno vendiendo espermatozoides y el otro siendo camarero. Pues es una cosa súper, digamos que es una comedia, pero realmente lo que muestran es lo que vivió la gente en Europa en la crisis. Y uno a veces es como malagradecido y piensa que es una plata nada. ¿Me ibas a preguntar algo? No. Listo. Entonces, en el caso de los inmobiliarios, fíjate que este beta, dado que está como pegado al ciclo de la economía, se vuelve muy sensible a esos ciclos. Entonces, de nuevo, repasemos. El beta puede ser mayor, menor o igual a 1. Mayor a 1 es que la empresa tiene un riesgo superior a lo que uno puede llegar a tener invirtiendo en un portafolio del mercado. Si el beta es menor a 1, la compañía tiene un riesgo menor en promedio al riesgo de un activo del mercado, pues de un portafolio del mercado, como de un índice y ese tipo de cosas. Ahora bien, vamos a ver pues cómo lo vamos a calcular. Entonces, los primeros pasos son, vamos a estimar el capital propio de acuerdo con las condiciones de un mercado desarrollado. Para el caso nuestro, vamos a tomar como referencia el mercado de Estados Unidos. Lo primero que vamos a hacer es identificar el sector o actividad de la empresa para seleccionar el beta correspondiente. Entonces, por ejemplo, abramos el archivo en Excel, vamos haciéndolo de manera como simultánea. Entonces, acá en el archivo en Excel, ustedes acá van a tener unos betas. Estoy en el archivo de Nutresa, que ahí tenemos información desde acá, desde la inflación, tax rate, ratings deuda, no sé qué, todo esto hacia adelante, como hasta acá, todo eso es del archivo de la modal, que recuérdense que se nos dañó, pero yo ya tenía como plan B tenerlo acá en este archivo. Entonces, primera pregunta, ¿mi compañía es de un país emergente? Sí, porque estamos en Colombia. Porque acá tenemos tres betas. El beta de compañías en Europa, el beta de compañías en Estados Unidos y el beta de emergentes. Cada uno ya se ubicó. Entonces, en mi caso es emergente. Me voy a parar en la hojita de emergente. Y en la hoja de emergente, entonces, aquí aparece el nombre de la industria.
Ojo, en esta materia tomamos el beta de una manera muy sencilla. Para los financieros, cuando lleguen a finanzas corporativas, les van a explicar a tomar el beta, eso es un beta comparable, es el beta de una industria, pero tengan en cuenta lo siguiente. Si yo estoy muy endeudada como empresa, eso aumenta mi riesgo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en corporativas es que tomamos el beta de la industria, lo desapalancamos, es decir, le quitamos la deuda y la apalancamos, es decir, le ponemos la deuda de mi empresa. O, como aparece acá, aquí aparecen varios betas, el beta que vamos a utilizar para que los vayan ubicando es el primerito. Ya se los vamos. El beta que vamos a tomar es este. Listo. Pero ustedes, por ejemplo, por acá aparece otro beta. Este beta se llama el beta desapalancado, es decir, un beta sin deuda. Miren, por ejemplo, el primer sector. Pues espero que mi círculo lo dejaran ver. Entonces vamos a coger este beta y vamos a compararlo con este. Entonces fíjense, el beta que vamos a tomar es de 1.25. Mientras que el beta, que voy a poner como en azulito, acá me da 1.16. ¿Listo? Porque el que dice beta desapalancado es menor, porque no tiene deuda. ¿Cierto? En corporativas a ustedes les van a explicar a tomar ese beta de 1.16 y agregarle la deuda de la empresa. Y ya ahí queda como ajustada a las condiciones muy particulares de la empresa. Pero en esta materia, pues que apenas es muy, pues en este aspecto es todavía muy introductoria, nos vamos a quedar con el que dice beta. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el nombre de la industria. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en mi caso, sería, yo les pongo por acá como un filtro, sería procesamiento de alimentos. Un proceso. ¿Listo? Noten que mi beta, pues es que acá no me deja ver mi archivo, es de .85. Ese beta es menor a 1. ¿Sí? Así era como no lo esperábamos. ¿Sí? Listo. Ay, no, es que el mío es el... Ah, no, ya lo olvidé. No se hagan nada para eso. Para que nadie piense que tiene rosa conmigo, vamos a buscar en general el sector más, como los más riesgosos. Entonces, miren, por ejemplo, el retail online es uno de los más riesgosos. O sea, lo que es el e-commerce. Listo. Tendríamos por acá equipos semiconductores. Y acá el software de entretenimiento. Tiene un beta de 1.86. Así, no le hago la consulta a ninguno se siente. Listo. Ahora miremos los menos riesgosos. Entonces está bebidas, pues seguros y el tabaco. Tabaco. Pero tiene mucha lógica. Sí. Listo, muy bien. Entonces, cada uno identifique la industria a la que pertenece cada compañía. Profe, es que yo no sé, tengo como dudas. Ojo, Wikipedia no nos sirve pues como fuente de consulta fidedigna, pero en este caso a veces nos aparece como el tipo de industria. Sí, acá, industria, alimentación. Listo. Entonces, es que yo no sé cuál será la mía. Este es un tipcito que les puede llegar a servir. O también, mira, miremos en Yahoo. Sí, porque es el más representativo, ¿cierto? Porque ustedes tienen Home Improvement, que es mejoramiento del hogar,
tiene los supermercados, tiene las tiendas por departamento. ¿Qué más tiene? Sí, pero el retail participa más, ¿no es cierto? Sí, trabaja por eso. ¿Por qué? Sí. Por ejemplo, acá me aparece que es packaged foods. A ver si aquí me aparece. No, está food processing, o el almacenamiento y el retail. Entonces, no, me quedo con food processing. Listo, muchachos. Entonces, primera como condición es identificar el país en el que vamos a trabajar. ¿Listo? El país y si es un mercado en Estados Unidos, o sea, en USA, emergente o en Europa. Entonces, este ya se supone que está. 2. Estimar el rendimiento del activo libre de riesgo. En este caso vamos a tomar en el mercado norteamericano. Ya les voy a mostrar. Y vamos a estimar la prima de mercado, que también se llama Equity Risk Premium. Listo. Con base en un mercado diversificado, por ejemplo, el Standard & Poor's 500. ¿Listo? Entonces, esta partecita la vamos a sacar del archivo pues, de la moda. Voy a seguir trabajando con este señalado. Muy bien. Luego vamos a adicionar una prima por riesgo país que represente la rentabilidad adicional que vamos a exigir por invertir en un país en condiciones riesgosas. Eso ya lo habíamos, como he dicho, bien, lo voy a mostrar. Y escúchenme esto. Si los estados financieros están expresados en la moneda de mercado de referencia, en este caso en dólares, se deja la tasa expresada como ya la teníamos. Es decir, RF, que de acá lo sacamos, este es RF, y acá saco el beta, y acá es la prima, RM menos RM. Entonces, ¿qué vamos a hacer? RF más beta que multiplica RM menos RF más el riesgo país. ¿Listo? Esto cuando lo dejo así tal cual, sin hacerle nada más, cuando los estados financieros, no es el país, son los estados financieros de la empresa que estoy analizando, están expresados en dólares. Entonces, por ejemplo, yo estoy analizando Nutresa. Entonces le voy a hacer todo esto con base en el mercado norteamericano, excepto el beta, que ya sabemos que es food processing, y el riesgo país sería el riesgo país de Colombia. Pero lo dejo ahí. Pero mis estados financieros están en dólares. No, los de ustedes. ¿Quién está en dólares? Ninguno. Entonces, como no están en dólares, tenemos que hacer un ajuste por paridad cambiaria. Y ese ajuste por paridad cambiaria, ¿cómo lo vamos a hacer? Así de fácil. Ay, esperen, se los muestro por acá. Voy a adelantar un toquecito. El ajuste por paridad cambiaria es así. Tengo que el rendimiento pues la rentabilidad mínima que me exigen los inversionistas va a ser 1 más CAE expresado en dólares. Eso ya lo teníamos. Sí. Por 1 más, este es el indicador de evaluación por paridad cambiaria. ¿Y cómo calculamos la devaluación por paridad cambiaria? Entonces sería 1 más la inflación local, en este caso de Colombia, por 1 más la inflación, en este caso de Estados Unidos, menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo hacemos este procedimiento adicional? Cuando la moneda de los estados financieros es diferente al dólar. ¿Listo? No importa el origen del país, lo que importa es la moneda en la que hayamos descargado los estados financieros. Entonces, ahora, ya teniendo como esta información, la primera pregunta es, ¿tenemos beta? Sí. Vamos a buscar en el archivo que es RF, que es RM menos RF y el riesgo país.
Y en mi caso, ¿tenemos que hacer ajuste por paridad cambiaria? Sí. Entonces necesito la inflación de Colombia y la inflación de Estados Unidos. Entonces, vámonos pues a ir como en el archivo en Excel, vámonos ubicando en lo que tenemos que hacer para que lo procedamos a hacer. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Les dije al inicio de la clase que estos cálculos lo vamos a hacer en la hoja que se llama EVA UAC. Listo. Entonces, vamos a traer. Lo primero es que tengo que hacer la devaluación. ¿De dónde la voy a sacar? Entonces, necesito la inflación del país de origen. En mi caso, el país de origen es Colombia. ¿Por qué? Porque mi compañía es colombiana. Y tengo la inflación de Estados Unidos. ¿De dónde lo vamos a sacar? Por aquí ustedes tienen una base de datos que se llama BM-inflación. Si no la tienen en su hoja, en el archivo que estamos trabajando, por favor le dan clic derecho, le dan mover o copiar, crear una copia y se lo llevan para su libro. ¿Listo? Yo voy a sacar la de Colombia y voy a sacar la de Estados Unidos. Estados Unidos. Colombia y Estados Unidos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo pelle de este archivo? Que noten que no está en porcentaje. ¿Listo? Entonces le vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar por acá y lo que voy a hacer es el valor que corresponde, señor. Ay, les va a tocar buscar. ¿Por qué son tan de mal? Pero sí debe aparecer. Es que México es contigo. Listo, enseguida te digo, enseguida lo buscamos. Entonces, 2018. Entonces sería, selecciona la que les da el Banco Mundial y lo dividen entre 100. Y eso lo hacemos para los dos. Y luego se expresa como el porcentaje. Y lo mismo aquí abajo. Entonces ahora sí nos quedó en porcentaje. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue coger el dato, lo dividí entre 100 y luego lo expresé en porcentaje. Entonces vámonos para allá. Aquí no es la inflación de México, sino de Colombia. Y se los voy a poner como en este azul, para que vean que eso ahí nos va como cambiar. Entonces ya tengo la inflación de 2018, sí. Y simplemente lo voy a arrastrar. Y la de Estados Unidos también la tengo. Listo, muchachos. Esta tasa de inflación la sacamos de la hoja BM-inflación. Ah, ya te lo escribí aquí atrás. Acá está. BM, inflación, país de origen, Colombia. Permítanme, yo les busco.
Chicos, ahora lo buscamos de Bloomberg, porque acá no nos está apareciendo. Ah, sí está. Para los de Argentina, pueden explorar esta plataforma que se llama Datos Mac. Y aquí le damos como se los deje ver. No. Listo, pero trabajan como de acá. Pues ahí sí. ¿Qué fue? Ay, qué pecado, se pone, pero no muy bello. Pues un país. Listo, chicos, tasa de impuestos. Entonces acá, una cosa es la tasa de impuestos del, que paga la compañía, que fue la que utilizamos para calcular el BODE. Acá es la tasa de impuestos general. Entonces, eso lo vamos a sacar en tax rate. Y en este caso traemos país de origen, que es Colombia. ¿Para qué nos va a servir eso? Porque en el WAC tenemos un 1 menos T. Entonces, de una vez vamos trayéndonos como esa información. De la tasa de impuestos, acá hay una hoja que se llama tax rate y yo voy a hacer el filtro por Colombia. Entonces acá me dicen que en 2018 hasta el 22 pasó del 33 al 35. Me lo voy a traer de ahí. Tax rate de 2018 y hasta 2022. Listo. Recuerden que acá esa pintica rosada no significa nada.
quiero que ustedes analicen una cosa. Cuando calculamos los indicadores, nosotros hallamos un RONA, ¿cierto? El RONA sacamos la tasa de impuestos. Chicos, atentos. ¿Cuál es la tasa de 2022 en Colombia? La tasa full era del 35%. ¿Y cuánto pagó según Bloomberg Nutresa? El 28%. Es decir, la compañía tiene gestión tributaria. Sí, listo. La diferencia entre lo que realmente paga y lo que el gobierno cobra, del 28 al 35, eso es ahorros tributarios que la compañía ha logrado capturar de diferentes vías. Acá traemos la tasa pues, antes de la gestión tributaria. ¿Listo? Muy bien. Ahora, nuestro objetivo, que ya sabemos, es calcular el CAE. Entonces nos vamos a ubicar en el CAE. En este caso, ¿es de México? No. No está en pesos mexicanos, sino en pesos colombianos. Pesos colombianos. Identificar como nuestra moneda. Entonces vamos a ver la teoría de dónde vamos a sacar esa información. Entonces, atentos. ¿De dónde saco el RF, que es la tasa libre de riesgo? La vamos a sacar de una hoja que se llama ERP US Market. En la columna que se llama T-Bond Rate, eso es RF. Y la columna que se llama Implied Premium, eso representa la prima de mercado. ¿Listo? Entonces noten que lo que voy a hacer es mercar información. Entonces, vamos a ubicarnos en la hoja ERP US Market. Vámonos para el archivo en Excel. Pero de acá. Voy a hacer el filtro 2018, 19, 20, 21 y 22, aceptar. Ahí aparece. O sea, no los deja bajar, pero sí hacer el filtro. ¿Listo? Sí, sí les dejó. Listo, muchachos. Entonces, de acuerdo con la presentación, este T-Bond Rate, que voy a poner como en este, yo no sé qué color es este, como rosado. Este va a ser nuestro RF, es decir, tasa de rentabilidad del activo libre de riesgo. Muy bien. Y nos decían que esta, que ya también voy a poner pues como este rosado, implied premium, esta es la prima de mercado, es decir, la rentabilidad adicional que me van a exigir por tener, pues, por asumir más riesgo. Esto es RM menos RF, que es la prima de mercado.
Muchachos, ¿qué voy a hacer? Lo voy a copiar y me voy para el UAC y lo voy a pegar, primero, tasa libre de riesgos, y lo voy a pegar como pues lo voy a transponer. Listo, lo ubicamos. Entonces los voy a ir como señalando por acá, que se llama T-Bone Drake. Y vamos a sacar de esa misma hoja la prima de mercado, que es Implied Premium. También la voy a copiar y la voy a pegar pues como una transpuesta. Le doy pegado especial, pegar, pegado especial, y aquí aparece como transponer. Sí, y ahí ya nos queda. Estos datos van a ser iguales para todos. Les voy a pedir que por favor borren esto de beta desapalancada, apalancada, esto ya lo podemos borrar. Vamos a trabajar simplemente la beta. Y la beta ya la teníamos identificada, ¿cierto? En mi caso es beta de emergentes. También se los voy a pintar de rosado. Y voy a hacer food processing. Y en mi caso el beta es 0.5. Perdón, 0.85. Entonces me voy otra vez para el Leo. Aquí donde dice, aquí le voy a quitar el nombre de beta apalancada y simplemente voy a dejar beta. Y el beta para nuestro caso lo vamos a trabajar, pues en el mío se llama beta emergentes. La industria es food processing. Pero ojo, esto es para mi caso, ¿cierto? Recuerden que cada uno de ustedes pues debe seleccionar a qué industria pertenece su compañía. Y esto es 0.85. Esperen que este Excel se parece que sí. Sí, pues voy a cerrar mi Excel. Bueno. Ahora sí, ya volvió. Muy bien, ¿qué nos falta? Nos falta, en este caso, el riesgo país. El riesgo país para nosotros es Colombia. Permítanme que acá tengo como una cosa oculta. Voy a eliminar esto. Entonces acá el riesgo país es Colombia. Para el caso de ustedes es el riesgo país del país de origen. País de origen, que en mi caso es Colombia. ¿Y dónde vamos a sacar eso? Entonces vámonos para la presentación. Muchachos, noten que acá en la presentación traté de ser como lo más específica posible. Entonces, vamos a traer el de Colombia, que en nuestro caso es 3,29. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Me voy para la hoja en Excel que se llama ERPs by Country. Y voy a traerme la información que aparece en la columna Country Risk
Premium. Listo, entonces vamos a hacerlo. Vámonos para el Excel. Se llama ERPs by Country. Listo. El primer filtro que hago es Colombia. En el caso de ustedes, su respectivo país de origen. Listo. Y me dicen que traiga la información de Country Risk Premium que aparece por acá. Listo. En el caso de Colombia es 3.29. Lo voy a copiar. Será 3.29 y es el mismo para cada uno. Pues para todos los años. Listo, muchachos. Yo acá traté como de que no se fueran a perder muchísimo. Entonces, ¿de dónde saco el pivot rate que el implied premium? De esta misma hoja. En este caso, beta de emergentes y el nombre de la industria. Y el riesgo país de la hoja, ERPs by country. Y ahí, country risk premium. ¿Listo? Se los voy a colocar como en azules. Muy bien. Entonces, hasta acá ya tenemos la información para calcular el CAE. ¿El CAE cómo es? RF ya lo tenemos, sí. Beta multiplicado por el ERP. ¿Ya tenemos ERP y beta? Sí. ¿Y tenemos riesgo país? Sí. Entonces, teniendo esa información, vamos a calcular primero este que les voy a poner como en amarillo, que es el CAE expresado en dólares. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Les voy a indicar por acá la ecuación. CAE expresado en dólares va a ser igual a RF más el beta por ERP, ¿cierto? Prima de mercado, más riesgo país. La prima de mercado, entonces recordemos que esto es ERP. Listo, manos a la obra. Entonces, miren, ¿cuál es lo mínimo que va a pedirme el inversionista? La tasa libre de riesgo, el RF. Esto es RF. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo? 2.68 más. Él me va a pedir 0.85 veces la prima de mercado. ¿Cuánto es la prima? 5.55. De ese 5.55, él me va a pedir ¿qué? 0.85 veces. Piensen en lo siguiente, muchachos, para que se les facilite el análisis. Imagínense lo siguiente y lo voy a hacer como aparte, para que se les haga tal vez más sencillo como entender. Miren lo siguiente, imagínense este caso. Imagínense que mi RF es del 2%. Imagínense que la prima ERP, que es RM menos RF, me da el 10%. ¿Listo? Imagínense que el beta es 0.5. Vamos a hacerlo lo más sencillo. ¿Cómo se calcula CAE? Entonces, CAE es lo mínimo que se va a ganar este personaje, ¿cuánto es? 2%. ¿Por debajo de 2 va a aceptar algo? Nada, ni fundas. Más, él me dice que le dé 0.5 veces la prima de mercado. ¿Listo? ¿Cuánto es la prima? 10. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. O sea que este personaje, ¿cuánto me va a exigir? 7%. ¿Listo? ¿Me siguen ahí? Pero imagínense que el beta sea 1.5. ¿Cómo nos quedaría el CAE?
De nuevo, el base es 2 más 1.5 veces, es el beta, la prima de mercado. ¿La prima cuánto nos dio? 10. Entonces, ¿qué significa 1 veces la prima? Que él quiere que yo le dé una prima entera. ¿Cuánto es una prima? 10. Más 0.5. O sea, sería 10 más 5, 15. Más este 2, 17. ¿Listo? Entonces noten que entre más alto sea el beta, me está pidiendo que yo le remunere más veces la prima de mercado. Si entendemos el concepto, ¿cierto? Entonces, en mi caso, este personaje que está pidiendo, me está pidiendo lo mínimo 2.68 y que le dé 0.85 veces la prima de mercado. Entonces, lo que vamos a hacer es más 0.85 por la prima de mercado. Pero el man dice, venga, no, pero es que eso se lo pediría solamente si usted estuviera en Estados Unidos. Pero como usted está en Colombia, aparecen personajes como Petro, Duque, Ingeniero, que no sé. Entonces, sumémosle la prima de mercado, que es 3.29. Y eso nos da 10,7. ¿Listo? Piensen que si estuviéramos en Estados Unidos, este personaje con cuánto se quedaría contento, con 7.4. Ah, pero como estamos en Colombia, él me va a pedir 3.20. Espérenme que un segundillo. .68. No, hagámoslo con más. Ahora sí, 10,7. Pero noten, esto está expresado en dólares. ¿Ese me sirve? No, porque mis estados financieros están en pesos colombianos. ¿Me toca hacer los ajustes por paridad? Sí, hagámoslo de una vez. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la devaluación? Los voy a hacer por acá. Vamos y miremos en la presentación qué fue lo que nos dijeron. Que como no está expresado en, tenemos que hallar la paridad. ¿Y cómo se calcula? Les voy a traer esto como un pantallazo para que nos quede ahí la fórmula. Listo. Les voy a recortar como esta partecita para que nos podamos como ubicar. Vámonos para este archivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la devaluación. Dejemos acá de una vez explícita la ecuación. Entonces, la devaluación por paridad cambiaria es igual. Abrimos pues como un paréntesis. Primero es una división, que sería 1 más la inflación, en este caso de Colombia, para el caso de cada uno será como su país, sobre 1 más la inflación, en este caso de USA. Y eso menos 1. ¿Tenemos toda la información para calcular esta ecuacióncita? Sí, es esta. Abrimos un paréntesis. 1 más la inflación de Colombia, dividido 1 más la inflación de Estados Unidos. En Excel yo soy muy desconfiada y le voy a dejar como un paréntesis grande a esta división. ¿Listo? Y le voy a restar menos 1. Noten que acá es negativo porque Colombia tuvo una inflación por debajo de la de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, como si a mí me tuvieran que dar como menos dinero porque tengo menos, pues, mejor inflación que lo que tenía Estados Unidos. Ahora, entonces ya hicimos esta partecita. Vamos a hallar el CAE en unidades, pues en pesos colombianos. Entonces, permítanme, yo me llevo también esta ecuación para que nos quede acá en el ejercicio. Y se las voy a copiar por acá para que no quede como imagen
sino como la ecuación, pues, organizada. Entonces, el CAE en pesos colombianos va a ser igual a 1 más el CAE en dólares por 1 más la devaluación, listo, menos 1. También se las pongo en azul. ¿Ya tenemos todo? Sí. Entonces abrimos paréntesis. 1 más la tasa de interés si tuviéramos estados financieros en dólares, pues la tasa de rentabilidad, por 1 más la devaluación que tenemos aquí arriba. Y esto menos 1. Si son desconfiados a ese producto, te sacan como, te ponen un paréntesis global. ¿Listo? Y eso me da 11.5. Entonces, miren, ahí que me están diciendo que si estuviéramos con estados financieros en dólares, nuestro inversionista pediría ¿cuánto? 10,7. Pero como los estados financieros están en moneda, pues en pesos colombianos, es lo que me dice es compénseme la inflación. Listo. Entonces él se va a conformar con 10,7. No. Él me va a decir, deme más, porque usted tiene una inflación en ese año. La inflación de Colombia fue mayor a la inflación en Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto me va a exigir nuestro inversionista? 11.5. Lo vamos a arrastrar, tanto el amarillo como el gris. ¿Listo? Primero el amarillo. Voy a arrastrar. Tum, tum, tum. Miren, por ejemplo, en 2021. En 2021 la inflación en Colombia se comportó mejor que en Estados Unidos. Entonces el inversionista que dice, si estuviéramos en Estados Unidos, págueme el 9. Pero como está en Colombia tiene mejor poder adquisitivo según estos datos, ¿sí? Porque la inflación es más baja. Entonces, ¿el cuánto me va a exigir? ¿Me va a exigir los mismos 9? No, me va a exigir menos dinero. Entonces la devaluación es para ajustar la rentabilidad según la tasa de inflación del país. ¿Eso tiene sentido? Sí. Piensen en lo siguiente, muchachos. Imagínense que tengo una inversión que renta, va a ser datos así ficticios, el 7%. Y la inflación en Colombia 0 al 7. ¿Gané? ¿No? Pues quedé como en tablas. Pero miren este. Esa rentabilidad de esa inversión está al 9 y la inflación está al 7. ¿Gané? ¿Sí? ¿Cuánto es la rentabilidad real así sin mucho cálculo? El 2%. Listo, gané más que la inflación. Siempre hay que ganar más que la inflación. Entonces, entendiendo como eso, cuando yo estoy ante economías inflacionarias, le debo pedir a en este caso a la empresa, que me remunere más por exponer mi inversión en una economía de mayor nivel de inflación. Listo. Entonces, repasemos. Primer punto, seleccionar la industria para identificar el beta. ¿De dónde lo van a sacar? Del beta, ya sea emergentes, USA o Europa, según el país de origen de su compañía. Vamos a traer la tasa libre de riesgo, la prima de mercado de la hoja que se llama ERP Use Market. Y ahí traemos el T-Bond Rate, que es la tasa de un bono en Estados Unidos, y la prima de mercado pensando en un mercado como el de Estados Unidos. Ajustamos eso al país de origen, que en este caso es el riesgo país de Colombia, y calculamos el CAE expresado en dólares. Pero qué horror. Como mis estados financieros están en pesos colombianos, me toca hacer el ajuste por devaluación. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Ahora vamos a hallar el KD. Pues vamos a ver qué nos dice la teoría. Chicos, yo traté de dejar la presentación pues como lo más específica posible, de tal manera que ustedes cuando requieran estudiar, pues se pueden también guiar de acá. Entonces, vamos a hallar el KD. El KD, perdón. El KD, ya lo... El KD vamos a calcularlo considerando pues varias cosas. Hay una opción, tenemos dos opciones. La primera es
estimar el costo de la deuda con información en las notas de los estados financieros y también considerando el rendimiento de los bonos emitidos por la empresa. Eso que exige que nosotros tengamos información de las notas de los estados financieros y que nos den esa información lo más detallada posible. Pero hay otra manera, que yo la voy a hacer a través de una calificación sintética, y es, a partir de un indicador que se llama cobertura de intereses, vamos a calificar, vamos a hallar la calificación de deuda de la compañía. Y considerando eso, vamos a tener como un spread de incumplimiento y lo vamos a ajustar con la prima del país. En cristiano, eso ahí como que parece muy difícil. Entonces miren cómo lo calculamos. Es muy parecido como al que llamamos del CAE. Entonces, de nuevo, vamos a tener como base el RE, más un spread por default, más el riesgo país. ¿El RF lo conocemos? Sí. ¿El riesgo país lo conocemos? Ajá. Entonces, ¿de dónde sacamos eso que se llama como el spread por de default? Que es como una prima, pues, un adicional por un posible incumplimiento. ¿Listo? Entre más endeudada esté la compañía, entonces menor calificación tiene y por tanto, al tener menos calificación, la deuda a esa compañía le va a salir más cara. Sí. Piensen en lo siguiente, muchachos. Imagínense que mis ingresos son 100 pesos. Yo voy, merco, pago servicios públicos, y me quedan 20 pesos. Piensen que esos 20 pesos, en términos de estados financieros, es mi utilidad operativa. Y yo estoy muy endeudada. Y los gastos financieros que pago por esa deuda, recuerden, ¿me quedaron cuánta plata? 20 pesos en mi ejercicio. En mi ejercicio mental. Y ya enseguida lo ajustamos al de cada uno. Entonces, miren lo siguiente. Imagínense que mi utilidad operativa es de 20 pesos. Y recuerden que con la utilidad operativa yo pago gastos financieros. Y yo estoy como endeudado. Y entonces los gastos financieros son de 15 pesos. Listo. Lo voy a redondear. Mejor 10. ¿Listo? 10. Pregunta. Con mi utilidad operativa, ¿cuántas veces puedo pagar los gastos financieros? 2 veces. ¿Listo? A eso se le va a llamar cobertura de intereses. De la cobertura de intereses, ¿ustedes cómo lo calcularon? 20, o sea, utilidad operativa, dividido 10, que son los gastos financieros. Y se dieron cuenta que con esa utilidad yo puedo cubrir los gastos financieros 2 veces. Entonces, vamos a ver qué calificación me dan por eso. Y con eso hallo el spread por incumplimiento. Entonces me voy para acá. Y hay unas, aquí también se aplica pues la paridad. Ah, no se los dejo. Entonces vamos a mostrarlo desde nuevo. Entonces, quédense en su cabeza con que son 2. Y me voy a ir para mi archivo en Excel. Y por acá aparecen unos que se llaman calificaciones de deuda, ratings de deuda. ¿Listo? Y acá hay pues como varias clasificaciones. Entonces, lo que me dicen es, acá está para grandes empresas manufactureras, para pequeñas firmas y también pues muy riesgosas. Acá, yo les voy como señalando para que lo vayan viendo. Este verde es grandes empresas manufactureras. Ah, mi empresa no es manufacturera, sino de servicios, como el caso que nos ha atormentado este semestre, que es el tuyo. ¿Cómo es que se llama? Amadeus. Listo. Muy bien. Y acá, para pequeñas compañías o muy riesgosas. Listo.
nuestro caso, usualmente nos vamos a mover pues como sobre estas dos. Entonces, en mi caso es una gran empresa. ¿Y cuánto fue la calificación? 2. Listo. Acá pues en mi ejercicio rápido. Como es 2 veces, ¿cuánto me exigen adicional por si yo tuviera un incumplimiento? 2.77. ¿Me siguen ahí? Entonces imagínense que cómo se halla el KD. Entonces el KD también pues en dólares, pues para estados financieros expresados en dólares, es RF más el spread más el riesgo país. Entonces, vamos a suponer que el RF es el 2%. ¿Cuánto me van a cobrar por tener una cobertura de 2? Habíamos dicho que era 2.77. 2.77%, y para redondear el riesgo país lo voy a poner en 4. Entonces a esta compañía sería 8,77. Listo. Ah, pero imagínense que la cobertura de intereses ya no es 2, sino que la cobertura de intereses es 0.5. ¿Listo? Esto es, permítanme, cobertura de intereses igual a 2 veces, ¿cierto? Que fue el ejercicio que me inventé. Pero imagínense que es 0.5. Noten que entre menos capacidad tengo para pagar los gastos financieros, me van a cobrar más spread. Sí. El 0.5 estaría como por acá, ¿no es cierto? En este que les voy a poner como en rojito. No, pero en el 0.65, está más cerca del 0.65. Pero acá no está el 0. Acá no está 0.5. Ah, Sí, okay. Es entre 0.2 y 0.64, ¿cierto? Ahí está. Jesús, ya pensé que estaba viendo muy mal. Noten cómo me sube el spread. Ya el banco me dice, mija, es que usted tiene mucha capacidad de incumplimiento. Ya no le va a pedir 2.77, no va a pedir 13%. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería lo mismo. El KD sería 2% más 13% más 4%. ¿Cuánto me va a pedir? 19%. ¿Listo? Ojo, esta es una forma de hallar el KD a través de una calificación sintética. Es decir, puede que esta no sea la calificación de mi empresa, sino que con base en un indicador financiero y con las tablas genéricas de calificación, yo puedo determinar cuál es la posible calificación que se le asigne a la compañía. Entonces miren que realmente no es tan complicado. Lo más difícil va a ser hallar ese spread. Entonces vamos a hacerlo. En el Excel. Entonces hagámoslo. Estoy en evaluar. ¿En qué moneda está? De nuevo está en COP, pesos colombianos. Muy bien. Entonces, ¿tenemos la tasa libre de riesgo? Sí, la tenemos de aquí abajo. Hagamos lo que ya tenemos. Tenemos el riesgo país del país de origen, que es Colombia. ¿Ya lo tengo? Sí. 3.29. Entonces vamos a hallar la cobertura de intereses. Ese es un indicador del que vamos a hablar más adelante. Pero esa cobertura de intereses, por lo que ya les expliqué, creo que ya me la entendieron, ¿cierto? Es cuántas veces mi utilidad operativa alcanza a pagar los gastos financieros. Entonces la cobertura de intereses va a ser igual. En el numerador está la utilidad operativa, ¿cierto? Y abajo están los gastos financieros. Voy a agregar 2 filas para traerme como esas cuentas. ¿Listo? Voy a traerme por acá la utilidad operativa y acá voy a traerme los gastos financieros, como para tenerlo a la mano, ¿cierto?
utilidad operativa de 2018, sí, están los estados financieros. La utilidad operativa en el 2018 fueron 844.000. Tenemos los gastos financieros, sí, también. Voy a hacer un año y luego lo arrastramos. Entonces, ¿cómo me quedaría la cobertura de intereses? Es utilidad operativa sobre gastos financieros. ¿Sí lo hice bien? Eso me da 4.26. ¿Eso cómo se puede leer? Que la compañía en 2018, ¿cuántas veces puede pagar los gastos financieros con la utilidad operativa? 4.26 veces. ¿Listo? Y entonces vamos a mirar 4.26 qué calificación nos da. Entonces toda la calificación la voy a traer de esta hoja que se llama Ratings Deuda. Atentos muchachos que yo les superciega. Voy a quitarles eso. 4.26 estaría aquí. O sea que este es 2018. O sea que es A2A. Calificación. Y esa calificación, ¿cuánto spread es? 1.18. ¿Listo? ¿Podemos hallar el KD? Sí. El KD, ¿cómo lo calculamos? Según lo que ya vimos ahorita, el KD en dólares va a ser igual a RF, que ya lo conocemos, más el spread, más R riesgo país. Es manos a la obra. Y también lo voy a poner como en amarillo, ¿no es cierto? Que es como el paso intermedio. Entonces es RF 2.68 más el spread 1.18 más el riesgo país. Eso me da 7.1. Pregunta. Mis estados financieros están en pesos colombianos. Entonces, ¿este me sirve? No. Me sirve es el de pesos colombianos. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Como estaba aquí, igualito. Solo que en lugar de CAE tenemos CADE. CADE. Listo. Entonces hagámoslo. Abrimos paréntesis. 1 más el KD en dólares por 1 más la devaluación, la teníamos arriba. Todo eso lo cerramos en paréntesis, pues no ser desconfiado, menos 1. Y eso me da el 8%. ¿Listo? Arrastremos cositas, muchachos. Voy a arrastrar todo, aunque me va a quedar faltando ciertas cosas. Ese 1.18 no puede. Señor, ese 1.18 no puedo. Porque dependo de la deuda. Entonces, hagámoslo. 3.63, ¿dónde está? 3.63 está por aquí, que les voy a poner como en verde, en naranja. Esto es 2019. Sí. Acá. 2019. Y es 1.33. 3.38, ¿dónde está? En ese mismo, ¿cierto? 3.38. Es acá es 2019, 2020. Pues acá va a ser el mismo. ¿Dónde está 5.7? 5.7. Está por acá, ¿no es cierto? Que lo voy a poner como en azul. O sea que este es 2021. Entonces hagamos. La calificación. Está la calificación, X deuda. Y ya tiene que pagar menos spread.
¿Sí? Y en el último año es 3.89. O sea, ahí empeoró el indicador. 3.89 está en este mismo naranjado, ¿no es cierto? O sea que acá también sería 2022. Acá, elevo, sería el mismo de 2020, ¿cierto? O sea, 2019, 20 y 22 tienen la misma calificación. Revisemos. 2019, 20 y 22. Así. Y ya ahí nos quedó calculado el CADE en unidades monetarias. Señor. Tiene muy poquita de... Esto no se hizo. No, sí, acá es la idea. Sí, estoy en poquita de... Sí, claro. Claro, tiene mucho de eso. Ahí es ustedes. Acá sería más de 40. De 8.5. Ah, ese sí. En ese, también, ese sería el primero. En ese sería el primero. Listo, muchachos, hallemos el UAC. Entonces, para el UAC, recuerden que lo vamos a traer también en, en, en la moneda en la que tenemos los estados financieros. Entonces, en nuestro caso, pues en mi caso, lo voy a traer en pesos colombianos.
muchachos, esto lo voy a reorganizar un poquito, entonces atentos. Lo que voy a traerme en principio es, acá donde dice pasivo lo voy a cambiar por activo total. ¿Listo? Activo total, donde dice deuda financiera, le voy a poner pasivo total. ¿Listo? Y acá el patrimonio. Voy a calcular el porcentaje de pasivo, el porcentaje de patrimonio y aquí lo vamos a eliminar. Las últimas dos. Este KD lo voy a traer en COP, ¿cierto? Y el CAE también en pesos colombianos. Listo, hagamos lo que ya tenemos. Tenemos el KD, sí, claro, en pesos colombianos, lo acabamos de calcular. Tenemos el CAE, sí, también, en pesos colombianos, 11.5. Hagamos un año y de ahí lo arrastramos, listo. Tenemos el activo total. Hagamos el primer año y ya luego lo arrastramos. El activo total de 2018, el activo total está por acá, 13.523 millones de pesos colombianos. Tenemos el pasivo total, sí. El pasivo total son 5.000. Y tenemos el patrimonio, sí. Como para validar la suma de pasivo más patrimonio, me tiene que dar exactamente el activo completo. ¿Cómo calculamos el porcentaje del pasivo? El porcentaje del pasivo entonces va a ser porcentaje de pasivo es igual a pasivo sobre activos totales. Entonces, ¿lo podemos calcular ya? Sí. El pasivo dividido el activo total. O lo traen directo del análisis vertical, también se puede. Y podemos hallar el patrimonio. El porcentaje de patrimonio es patrimonio sobre activo. Entonces sería patrimonio dividido los activos. La suma de estos dos, ¿cuánto nos tiene que dar? 100%. Entonces, ¿podemos calcular el UA? Sí, ya podemos. Recordemos la fórmula de UAC. Entonces, el UAC es igual. Sería porcentaje del pasivo por KD. Va a cambiar un poquito el orden, pero sin mucha importancia. 1 menos T. ¿Qué es T? La tasa de impuestos. Más porcentaje de patrimonio por KD. ¿Ya tenemos todo? Sí. Y este WAC estará expresado en CO, porque estoy trayendo el KD expresado en CO y el KE expresado en CO. ¿Listo? Y muchachos, así como por saber, el porcentaje de patrimonio y del pasivo lo trajimos en estados financieros en pesos colombianos. Entonces, manos a la obra. Porcentaje del pasivo, 38. Por KD, que era el 8. Por, abrimos paréntesis, 1 menos la tasa de impuestos de ese país, que es 33%. Si tienen desconfianza, ese producto completo lo meten en un paréntesis. Más el patrimonio, 62, por lo que me cobran los inversionistas, 11.5.
Y esto me da que cuando combino las dos fuentes, ¿cuánto me cuesta la financiación para Nutresa en este cálculo aproximado? 9,2. ¿Lo podemos arrastrar? Sí. Listo, muchachos. Bueno, voy a dejar hasta acá. Pensé que que no iba a ser tan largo. En la próxima clase, entonces lo que hacemos es comparamos esos datos con los de rentabilidad y ya hallamos endeudamiento. Y con eso, el lunes de la próxima semana estaríamos terminando indicadores financieros para meternos en inductores que ya hemos abordado mucho. Que tengan una buena tarde. Gracias. Chao a todos.